Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. El viaje hoy lo vamos a realizar con Jocelyn Bravo, con quien vamos a compartir experiencias de innovación corporativa, es decir, innovación en grandes compañías. Jocelyn es ingeniera civil industrial, botefiana, tiene un máster de innovación también del Adolfo Ibáñez, tiene 20 años de experiencia. Hoy día ella se define como una empresaria apasionada por la innovación y el liderazgo femenino. Hace más de 15 años que se ha especializado en innovación corporativa en diversas industrias. Hoy es socia y directora en Inspiral y también es directora en la Fundación Emprender. Y también, además de ser socia de RedMat, lidera la mesa de innovación y emprendimiento en RedMat. Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo está ahí? Bien, Lucía, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast. Muy feliz. No, un honor que podamos hablar contigo y también que tienes una gran trayectoria en innovación, ¿no? Y me gustaría partir preguntándote, ¿cómo llegaste a trabajar en innovación? ¿Cuándo partiste? ¿Siempre quisiste? ¿Fue por accidente? ¿Cómo partió? Por accidente, la verdad. Mira, yo, bueno, al salir de la universidad, como tú decías, las dos bochefianas ingenieras civiles de la Universidad de Chile, me dediqué el primer año a consultoría y después me metí a trabajar en la banca. Ya trabajé 3 a 4 años en Banco Estado y cuando me encontraba trabajando en la banca, en todo lo que era CRM, a través de un headhunter, me reclutaron para trabajar en una empresa, en una consultora de innovación en su año. Yo, la verdad, no tenía claro qué era innovación. Decía, ya, ok, esta Ujú. palabra es interesante, pero en esos años, la verdad, era bastante desconocido. Estamos hablando del 2009, 2010, y eran temas que eran bien incipientes en Chile. Así que fui, me pareció interesante, hice todos los procesos y quedé. Y esa empresa en ese entonces se llamaba IGT Consulting, ya Ingeniería, Gestión y Tecnología, que después pasó a llamarse Inspire. Y ahí fue como llegué a innovación, la verdad, muy de sorpresa para mí. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, estuviste innovando en tu carrera profesional desde que partiste, digamos. Así es. Es que muchas veces te llegan estas tecnologías, estas tendencias, las cosas que uno no sabe de manera inesperada y ahí cuando te aparece la oportunidad y tú dices, oye, realmente esto es sumamente interesante, súper importante aprender, uno ahí tiene que tomarla. Entonces yo ahí justo me metí a Inspiral, estudié, hice el máster de innovación en la Alfibáñez, empecé a trabajar en proyectos y de ahí he dedicado toda mi vida y toda mi carrera a lo que es la innovación corporativa. No, perfecto, no, genial. Como yo creo que ha hecho una gran carrera yo he ido a algunos desayunos de Inspiral donde he visto, ¿cierto? Había un libro de innovación en acción y contaban algunas historias, te vi por ahí también. Y sé que tienes mucha experiencia trabajando en distintas industrias, ¿cierto? Y empresas y te ha tocado ver muchos proyectos. Entonces, yo te quería partir preguntando, cuando las organizaciones quieren implementar cierta innovación o los llaman a ustedes, ¿cierto? Para que los ayuden a implementar esta capacidad, ¿cierto? Cuéntanos un poco qué desafíos las empresas les toca enfrentar, qué desafíos te ha tocado enfrentar a ti también, como, cuéntanos un poco más de esa parte. Ya, perfecto. Mira, generalmente las empresas nos llaman por dos razones. ¿Ya? Una es porque o te está yendo muy mal o pasa algo que va a detener tu camino hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, ya sea va a entrar un nuevo oferente al mercado y te va a quitar mercado, llega una empresa que es tu competidor, cualquier cosa y tú dices, oye, la verdad el país económicamente está muy mal, entonces vas a decrecer, entonces te empieza a ir Ujú. mal, digo, pucha, algo tengo que hacer distinto para seguir adelante. Entonces esa diría yo la más frecuente, cuando nos va mal y nos aterramos, ¿qué hago? Tengo que innovar, tengo que cambiar, ¿no es cierto? Y hay otras empresas que espero que cada vez sean más, que cuando ya les está yendo bien, que están cómodas y dicen, oye, es momento de hacer un salto. Hemos venido creciendo, pero tenemos las condiciones para hacer un salto ya más allá de lo incremental y queremos hacer algo distinto, transgredir, ingresar a nuevos mercados, etcétera, y ahí podemos innovar. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales una empresa nos llama, ¿ya? Y me han tocado casos desde compañías que, oye, va a entrar un nuevo oferente y nuestro principal negocio base se va a terminar. Así que, ¿qué hacemos Ah, con los activos, con las capacidades que tenemos? ¿Cómo innovamos para seguir adelante? La misma pandemia, ¿ya? Fue un periodo sumamente bueno para los que innovamos porque en muchas empresas quedaron
estancada de decir, oye, ¿cómo sigo operando? Y allí nosotros dijimos, oye, hay que hacer cambios, entonces innovemos, ¿ya? Y tuvimos que salir adelante en periodos de pandemia, pero también hay empresas que han crecido y que son multinacionales y que desde los otros países, por ejemplo, desde Estados Unidos, desde Europa, que vienen con estos lineamientos estratégicos de que hay que innovar, hay que ser sostenible, llegan los mandatos de afuera y te dicen, oye, ya ustedes también tienen que empezar a incorporar en la operación la innovación. Entonces nos dicen, oye, mira, acá hay unos lineamientos globales de innovación, pero tenemos que aterrizarlos en Chile, en lo local. ¿Ya cómo lo hacemos? Y ahí nos piden ayuda. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes por qué, pero en rigor las empresas cada vez más se están metiendo a lo que es innovación de manera estructurada y sistemática. No hacerlo solamente una vez porque tengo que hacer un negocio bueno y ahí voy a ganar lucas un año, sino que la idea es que esto se mantenga, que sea igual, Lucía, que una gerencia de marketing, de finanzas. O sea, Exacto. marketing existe siempre. No es solamente cuando quiero publicitar algo, hago marketing, sino que hay una gerencia que tiene un plan estratégico, que tiene un presupuesto, finanzas también, comercial también, innovación es lo mismo. ¿Ya? Eso es más o menos. Perfecto. No, clarísimo. En el fondo es como por la razón o la fuerza, por la razón, ojalá que sean más empresas que lo hagan por la razón que por la fuerza, ¿no? Y cuando Exactamente. empiezan a implementar la gestión de innovación, a mí me tocó hace muchos años atrás también trabajar en implementar ese proceso, pero en una empresa mediana, más chiquitita, ¿cierto? Con fondos de Corfo en ese momento, que no sé si todavía existe eso. Y hay varios desafíos que la organización tiene que enfrentar a nivel cultural, de repente no están las capacidades o el lenguaje es distinto. Como, ¿a ti qué te ha tocado ver como en las grandes corporaciones, cierto? Cuando quieren, ya se deciden, ¿qué desafíos enfrentan? Mira, yo te diría que, bueno, el principal desafío es el mindset de los líderes. O sea, Ya. porque si en una empresa, el líder de la empresa, llamémonos líder, gerente general, directorio, no está convencido de que hay que innovar, la verdad, no se puede innovar, es tiempo perdido, es hacer un ejercicio, pero entonces la principal barrera es realmente lograr el convencimiento del liderazgo, del comité ejecutivo, del directorio, de que esto no es una moda, sino que es una herramienta sistemática que te va a permitir el desarrollo económico de tu empresa. Entonces, cuando ya pasas esa barrera y encuentras una empresa, encuentras sintonía donde hay un líder que dice, oye, sí, la verdad, tenemos que innovar, generalmente la gestión de innovación nosotros trabajamos en 3 niveles. El primero es un nivel muy estratégico, donde definimos la estrategia de innovación de la empresa, que es cómo desde innovación vamos a apoyar la estrategia corporativa. ¿A qué le vamos a llamar innovación? Lo que es innovar para mí quizás no es para ti. Entonces tenemos que definir bases para decir, mira, esto es innovación, este producto, este modelo de negocio, este servicio es innovación y lo otro es commodity o lo otro es mejora continua. ¿Ya? Y así sentamos la base también para que el área de innovación, la estructura que va a estar a cargo de innovación, diga, aquí es donde yo trabajo en este alcance, con este presupuesto, con estas metodologías, etc. No todo hay que trabajarlo con innovación. Innovación son problemas difíciles, donde vamos a buscar una solución quizás que es distinta, pero si un problema conocido y la solución está súper masificada en el mercado, no innoves, llega y cómprala. O sea, usa bien la herramienta cuando corresponda. Entonces, el primer nivel es la parte estratégica, donde uno define qué es innovación, dónde está el rayado de cancha, cómo la voy a medir, cuál es mi meta. ¿Ya? Mi meta es crecer en EBITDA, crecer en NPS, disminuir costos. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Y también un governance que me va a permitir salir adelante con todas las decisiones de innovación. Ese es el primer nivel para sistematizar la innovación de una empresa. El segundo, que es el más conocido y el corazón de la innovación, son los proyectos. Uno dice, ya, pero innovación es un proyecto, es una solución, un modelo de negocio, un servicio. Entonces, la parte ya más operacional. ¿Qué proyectos vamos a hacer? ¿Ya? Y eso responde a qué problemas voy a identificar o tengo y voy a resolver con un proyecto. ¿Quiénes van a participar en ese proyecto? ¿Voy a traer gente de afuera? ¿Lo voy a hacer con una startup? ¿Lo voy a hacer con gente interna de mi empresa que la voy a sacar mediodía a la semana para trabajar en innovación? ¿Cómo lo hago? Entonces, está el proyecto y está el intraemprendedor o emprendedor externo que va a ayudar a desarrollar el proyecto. Ese es el corazón de la innovación, hacer proyectos innovadores, ¿ya? Y el tercer componente, que te diría yo que muchas veces el que más cuesta es el mundo de los habilitadores, nosotros llamamos. Habilitadores está la parte presupuestaria, la parte de cómo voy a comunicar que estoy innovando tanto dentro como fuera de la compañía,
la parte cultural. ¿Cómo logramos que esto no sea algo de una vez, sino que se inserte en la cultura de la compañía? ¿Cuáles van a ser los ritos, las prácticas? ¿Cómo voy a transferir metodología a toda la gente? ¿Esto queremos que sea solamente de la gerencia de 5 personas o queremos que toda la compañía innove, que todos tengan el propósito de innovar? Todas esas decisiones están en el mundo de los habilitadores, que es cómo la empresa ayuda al corazón, que son los proyectos, y a la estrategia a que salga adelante. Y la empresa tiene que darle la cancha, tiene que tenerle el pasto cortito, como yo digo, este es un partido de fútbol. Quizás los jugadores tratan de meter goles, que son los emprendedores con los proyectos, pero la empresa tiene que tener un estadio bonito, limpio, la cancha con el pasto cortito, o sea, tenemos que ayudarlos a que esto salga adelante. Todo eso es lo que uno habla de sistematizar la innovación en la compañía. Estrategia, operación y habilitación. Era interesante, o sea, me hace mucho sentido, como yo en este podcast he entrevistado a muchas personas que hablamos en general de los proyectos y de la conexión con la estrategia, y muchas veces los proyectos, digamos que no funcionan, ¿cierto? O no funcionan tan bien como queremos, porque tienen una cierta desconexión en la estrategia. Y como tú lo estás definiendo, de alguna manera me hace todo el sentido que también es como cuando un proyecto, cuando para el mundo, para la parte estratégica y de, no necesariamente innovación, sino como de la empresa en general, donde entiendo que la innovación ahora es como una pata más de todas las verticales, ¿cierto?, que tiene una empresa. Me hace mucho sentido como lo estás contando, ¿cierto?, también con lo que se llama no innovación, con un proyecto que a lo mejor podría ser tradicional. Al final, nosotros hablamos de que la innovación es una herramienta que le permite a la empresa el crecimiento. Entonces, si la empresa tiene una estrategia, nosotros tenemos que estar al servicio de esa estrategia, ayudarlos a acelerar el crecimiento, a disminuir el riesgo de ciertos proyectos, hacerlo más rápido, y para eso tenemos que trabajar en innovación con las herramientas, con la metodología de innovación. No, perfecto, sí, se entiende completamente. Y bueno, cuando las empresas deciden, ¿cierto? Y están en este como ecosistema de innovación, por ponerle algún nombre, ¿cierto? A lo mejor, ¿qué cosas te ha tocado ver que son errores, ¿cierto? O que son aciertos, y que son aciertos, otros que son aciertos, como pensando en las personas que nos puedan estar escuchando, que a lo mejor están trabajando en una empresa grande, que también trabajan en proyectos de innovación. ¿Qué cosas te ha tocado ver? Porque como consultor también uno ve como todo, ve como el todo, ¿no? Que es distinto estar adentro. ¿Qué cosas buenas, errores, aciertos te ha tocado ver? Mira, más fácil comenzar quizás por los errores porque los tengo súper claros. Cosas comunes que nos pasa, de repente yo llego a una empresa, un cliente, y me dice, mira, lo que pasa es que yo quiero hacer un concurso de ideas para preguntarle a la gente qué cosas se le ocurre. Así, pero oye, innovemos. ¿Qué se te ocurre a ti para innovar? Y el concurso de ideas puede ser la peor de las ideas. ¿Por qué? Porque tú abres un abanico gigante de cosas sin focalizar, sin tener un problema claro, y la gente, en su espíritu de aportar a la empresa, te empieza a dar ideas de todo tipo. Oye, hagamos esto, esto, otro. Entonces, como la carta del viejito Pascuero. Entonces, ¿qué pasa? Te llegan 2.000 cartas del viejito Pascuero a una gerencia de innovación que tiene 2 o 3 personas, que va a leer todas las cartas. Entonces, primero, es una gran carga de trabajo. Segundo, lo más probable es que de esas 2.000 o 3.000 cartas, quizás hayan algunas buenas ideas, pero no todas. Va a tener que dar respuesta. Eso puede generar desmotivación en la gente que dice, oye, pero si yo di mi idea y ni siquiera la hicieron o no me respondieron a tiempo. Entonces, es muy complicado abrir los procesos sin tener una metodología, un problema claro, porque uno al final, en vez de motivar, puede desmotivar a la gente y hacer parecer en la innovación que es algo más liviano. Ya decir, no, pucha, me llamaron innovación, una idea, pero no pasó nada y quedó ahí. Y al revés, ya uno tiene que, para abrir un proceso de preguntas con tu empresa, etcétera, tiene que generar procedimientos sumamente específicos. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Este es el problema. Ya. Y ideas para resolver este problema, no para resolver cualquier cosa. Aquí es donde queremos focalizarnos. Y mira, vamos a analizar estas ideas, estos van a ser los mecanismos, y quizás el proyecto que salga a la luz, vamos a hacer que el equipo trabaje ahí, les vamos a dar tiempo extra, cuáles son los beneficios, o sea, explicar muy bien las reglas del juego, porque al final la gente es muy motivada en aportar, en ayudar a la empresa, pero si esa motivación no se canaliza bien, puede ser al final bien negativa.
Yo diría que ese es uno de los principales errores de las empresas que creen que la innovación son ideas. Y ahí viene el segundo gran error, porque la innovación son problemas difíciles que vamos a buscarle una respuesta con una solución. ¿Ya? Entonces, uno innova para resolver un problema. Uno no innova porque tiene una idea, uno innova para resolver un problema. Entonces, muchas empresas dicen, vamos a innovar, hagamos ideas, preguntémosle ideas. Y también está el temor, oye, pero es que esta es mi idea, ¿cómo la voy a decir yo? Porque me la van a copiar. Entonces, yo siempre digo, ideas, hay millones de ideas, si la gran diferencia está en ejecutar la idea. No es que a ti se te ocurrió por primera vez la idea que tú lo más probable me vas a decir y que tú seas así Steve Jobs y a ti se te ocurrió, o sea, lo más probable es que a todos se nos ocurrió una idea bastante similar, pero la diferencia está en el que la ejecuta. Si tú logras ejecutar eso, eso es valor. Entonces, el segundo error común es pensar que la innovación son ideas, son POSIT, que es color, mira, esto es como creatividad solamente. La creatividad es un elemento fundamental en servicio de resolver un problema. La innovación es buscarle soluciones a problemas que son importantes, desafiantes, masivos. Entonces, cuando centramos en una empresa la innovación a ideas, al final pierde sentido porque muchas ideas, a mí, no sé, en clientes me ha pasado que de repente estoy un tiempo largo durante un cliente y se me acerca el mundo emprendedor y me dice, oye, tengo una idea, tengo una aplicación, tengo esto, te quiero vender esto. Y yo le digo, ya, pero ¿cuál es el problema que resuelve eso? No, que yo tengo esta idea, no, es que, ¿cuál es el problema que resuelve eso? Porque si tú no me justificas con un problema relevante, esto no tiene valor. Si hacer una cosa, hacer un invento por un invento, cualquiera lo puede hacer. El tema es, ¿tú estás resolviendo algo con esto? No. Entonces te diría que ese es el segundo error más común. Y el tercer error, para resumirlo en tres, es que muchas veces a mí me dicen, oye, me encantaría que la innovación sea parte de la cultura de la empresa, esté impregnado en el ADN. Queremos ser como Google, como Amazon, como Apple. Entonces, yo ahí soy bien sincera, como nos enseñan en la escuela, bien directa, y les digo, mira, estas empresas nacieron innovadoras, porque el CEO era un innovador y trajo mucha gente, y todo, o sea, ellos no es que tengan un departamento de innovación, todo el día innovan, en tu día a día está la innovación. Entonces, para lograr eso, no es que yo, aunque le haga 5.500 capacitaciones a todos los empleados de una empresa tradicional que lleva 100 años en Chile, voy a lograr que se conviertan en un Google. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo tenemos que lograr con una estrategia, con una estructura. Tenemos que tener una gerencia de innovación, o llámale subgerencia, o área, o lo que sea, pero gente que esté destinada, con tiempo asignado, a innovar. Porque llegar a ser Google, porque muchos me dicen, oye, pero Google, Apple no tiene gerencia de innovación. No tiene, porque ellos todos innovan, o sea, están entrenados, hasta la señora que barre está viendo cómo barre quizás el otro día distinto. Entonces, es muy distinto compararnos con empresas que nacieron innovadoras a una empresa que lleva 100 años, 200 años operando de una forma tradicional para lograr ser innovador. Yo diría que esos son como los 3 errores más comunes. Ahora, cosas que yo he visto sumamente bueno en la cultura nacional, es que, a ver, si uno compara Chile con todos los países de la región, nosotros somos de los más avanzados en términos de cultura e innovación, ¿ya? Tenemos primero Startup Chile, que fue esta plataforma que lanzó el gobierno, que aceleró muchísimo la incorporación de emprendedores a nivel nacional. Tenemos todavía los fondos Corfo, ¿ya? Ahí en mayor o menor grado hay veces que están más enfocados a empresas medianas, pequeñas, pero hay subsidios. Está la ley de I+D, donde también si tú haces un desarrollo de innovación que tenga componentes de investigación y desarrollo, hay un tema tributario que obviamente ayuda también a avanzar de la empresa. Entonces, todos estos temas son sumamente positivos a la hora de innovar y las empresas cada vez más están entendiendo estos temas con sus áreas legales, con sus áreas contables, para aprovecharlos, ¿ya? Entonces, hay muchas empresas que dicen, oye, ya, tenemos que buscar una forma de aprovechar estos beneficios, ¿ya? Y no quedarnos aquí esperando a que el beneficio se acabe o nunca utilizarlo. Entonces, yo te diría que en Chile hay una cultura de innovación, de querer ir más allá, de no quedarse estancado. Muchas veces la coyuntura económica nos detiene a los empresarios a invertir más en innovación, pero de a poquitito hemos transitado de una cultura sumamente conservadora a una cultura donde ya queremos experimentar más, hacer proyectos distintos, solucionar cosas que antes no queríamos hacer porque nos daba temor, miedo, etc. Y
aquí también yo por lo menos he tenido la suerte de trabajar con empresas de un liderazgo sumamente potente de innovación. Yo he conocido muchos líderes, muchos gerentes generales que son muy pro innovación, que explícitamente le dicen a sus colaboradores, falle, innove, aquí no lo vamos a echar, pero muchas veces no están ellos porque es un tema del tiempo. O sea, es difícil a uno sentado en el módulo decir, aunque te lo diga el jefe, hacerlo. Entonces, yo creo que hay muchos ejecutivos que sí ya tienen la conciencia de que es un tema que llegó para quedarse, así que de alguna manera, quizás no de forma inmediata porque el día a día te come, porque hay que pagar las cuentas y hay que invertir en innovación si quieres avanzar, es un tema que quizás no lo toman desde ya, pero sí ya están planificando en cómo ir avanzando en esos temas. Así que ahí entre lo bueno y lo malo. Sí, no, absolutamente. Y aprovechando de que estás hablando de la comunicación también que tienen los líderes, qué bueno escuchar también de ti, ¿cierto? Que está a la disposición a como que equivóquese en el fondo, como, porque, no sé, muchas veces a uno le toca estar en organizaciones donde se penaliza mucho el error, ¿no? Y no se ve con buenos ojos. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación, por ejemplo, te ha tocado ver que funcionan mejor o las que no, a lo mejor, cuando hablamos de entornos de innovación y proyectos de innovación, ya a lo mejor más en la operación, ¿cierto? Cuando están los proyectos, ¿qué estrategias de comunicación tú Mira, recomendarías? primero, la comunicación es un tema bien sensible porque Ujú, tú de repente estás haciendo un proyecto de innovación y puede ser muy estratégico y tú dices, ¿lo quiero comunicar o no? Es una primera pregunta, ¿no es cierto? ujú, Quizás perfecto. hacia afuera, imagínate que estamos sacando un producto nuevo de mercado que va a disrumpir el mercado y va a ser algo, wow, pucha, quizás me quiero quedar calladita hasta que realmente esto tenga que salir a la luz. Entonces, generalmente en innovación trabajamos la comunicación de dos maneras, hacia Ya, afuera e interna. Hacia afuera tiene mucho que ver con el tipo de proyecto, con la estrategia de la empresa, con los voceros, etcétera. Entonces es un tema bien grande que también lo trabajamos con agencias, etcétera. Y hacia adentro te diría yo que lo que más funciona es el tema de visibilizar a los emprendedores, a los intraemprendedores de los proyectos, a la gente que hace los proyectos de innovación. Muchas veces uno llega a una empresa y nos toca trabajar con equipos que siempre han hecho lo mismo, están en puestos hace 5 o 10 años y de alguna manera tienen la posibilidad de trabajar en un proyecto innovador. Entonces tiene ujú, hartas cosas positivas. Conozco una nueva metodología, salgo un poco del día a día, porque el día a día puede ser un poco rutinario, y ujú, también me puedo mostrar ante la alta gerencia, ante el gerente general, porque muchas veces no me conocen. Entonces nosotros, una de las formas que tenemos de entregarle beneficios a la gente que trabaja en innovación es de visibilizarlos. Es decir, mira, tú le vas a ujú. presentar al gerente general, tú vas a estar a cargo de este proyecto, porque al final uno tiene que ver en incentivos, no necesariamente monetarios, hay empresas que hacen concursos de innovación y los mandan, no sé, una semana a Buenos Aires a un congreso de innovación, encuentro que es sumamente bueno regalar Ujú, clases, regalar asistir a un congreso, una buena charla o un iPad, algo que te ayude en la carrera de innovación. Pero si no tengo claro. eso, por lo menos visibilizar a la gente que está detrás de los proyectos y darle la oportunidad de mostrarse, porque me Ujú, tocó una vez hace años un caso en una ya, empresa donde uno de los líderes del proyecto de innovación ya era ya, una jefatura, entonces nunca había tenido la posibilidad de presentarle al gerente general de la empresa, empezó a desarrollar este proyecto de innovación con sumamente buenos resultados, nosotros como equipo lo apoyamos, y empezó a presentarle de manera continua al gerente general, y ya a la tercera o cuarta presentación el gerente general dijo, oye, este gallo es súper, súper bueno, o sea, de ujú. verdad, este gallo no debería ser jefe, debería ser subgerente, y lo ascendieron a subgerente. Entonces después Mire, nos agradece, oye, gracias a que estaba en el proyecto, macro proyecto de innovación, liderando este proyecto, tuve la posibilidad de presentarle al gerente general, de mostrarme, de estar a cargo de este proyecto, y eso hizo que me ascendiera. Entonces oh, también la visibilidad es súper positiva, obviamente ujú. si tú tienes las competencias, si eres responsable, te quieres hacer cargo, Estamos de porque acuerdo, sí. alguien que le damos la visibilidad y no hizo nada, quizás puede ser al revés, terminan Sí, echándote, lo pero puedo decir. claro, entonces es un armado de doble filo, pero en general uno cuando elige a las personas a trabajar en innovación es la gente que tiene las ganas, tiene las competencias,
sabemos que tiene una trayectoria porque tiene que saber del problema, entonces realmente uno trata de poner al mejor equipo para resolver estos problemas que son más difíciles, así que puede traer cosas súper positivas en la comunicación interna a través de la visibilización de estos emprendedores. No, súper bien. Yo creo que también si hay un equipo que te está como alentando y guiando, de alguna manera te da más seguridad también, me imagino, en esa persona que está al otro lado y que tiene esta oportunidad de poder a lo mejor exponerle al gerente general que ni lo conoce. Pensemos en organizaciones grandes, ¿cierto? Que eso se puede dar perfectamente. Es una súper buena oportunidad, ¿cierto? De aprovechar esa instancia por las personas que están quizás que están como más en la primera línea, ¿no? de la organización. Así es, así que eso. Oye, y respecto a los stakeholders, porque hay distintos stakeholders, ¿no? No necesariamente estamos hablando de los directores, que sí son uno, ¿cierto? Pero también estamos hablando de las personas, de los empleados, ¿cierto? De las personas que trabajan directo en el proyecto. ¿Cómo gestionan las expectativas, ¿cierto? de los stakeholders en estos proyectos? Y yo me imagino desde el principio, desde que se empieza a implementar, ¿cierto? A gestionar la innovación, cuando las cosas no resultan, cuando las cosas resultan, ¿cómo se gestionan las expectativas? Es una muy buena pregunta y una pregunta, te diría, difícil de responder porque las expectativas uno siempre las trata de gestionar con información, ¿no es cierto? Diciendo, oye, así vamos, esto es lo que se espera, pero igualmente dentro de innovación hay mucho riesgo. Un proyecto de innovación es distinto a un proyecto tradicional, ¿por qué? Porque en el proyecto tradicional tú haces una Gantt y generalmente tengo que instalar SAP. Entonces, ¿cuántas instalaciones de SAP se han hecho? Los consultores expertos en SAP se lo saben de memoria. Entonces, se mira, más o menos, no nos demoramos entre 6 y 7 meses y acá está la GAN. Y están los pasos súper ordenados, súper claros, ¿no es cierto? Entonces, ahí la incertidumbre es bastante baja, porque hay una Sí. GAN y una planificación. Pero cuando tú estás dentro de un proyecto de innovación, que recordemos, es un problema de difícil resolución, por eso vamos a innovar, vamos a buscar una solución, tú no tienes tan claro todas las etapas, tú sabes lo que hay que hacer. Hay que entender el problema, buscar la solución, prototipar, hacer un modelo de negocio, sabes las macroetapas, pero tú no sabes cuánto te va a demorar en cada uno porque es primera vez que lo hacemos dentro de la empresa. Entonces, no te puedo decir, no, Lucía, mañana, en una semana más, vamos a tener claro esto. No lo sé. Entonces, lo que sí te puedo decir es, en una semana más, yo voy a tener la información para tomar la decisión para el siguiente paso. Entonces, ¿cómo uno gestiona esto? Con instancias de avance, ya obviamente de acuerdo al nivel. En general, uno en un directorio debería presentar cada trimestre los avances de los proyectos de innovación, ya principalmente porque son proyectos estratégicos. A nivel gerencial, nosotros tenemos una instancia que se llama el Comité de Innovación, que es un comité que opera mensualmente 2 horas, donde lo preside, la sugerencia de nosotros es que lo presida el gerente general de la empresa, con el comité ejecutivo, o por lo menos la parte del comité ejecutivo que debería estar asociado a estos proyectos, y donde ahí vamos a ver el avance de los proyectos de innovación, pero también el avance de toda esta estructura que te dije al inicio, entre estrategia, operación, habilitadores, de cómo va la innovación en la compañía, ¿ya? Y después, a ese comité, lógicamente, debería llegar el gerente de innovación, que es el que debería presentar cómo está su pipeline de innovación, debería llevar a los emprendedores o intraemprendedores que lideran los proyectos para que le presenten al gerente general, y en el día a día, esto se gestiona obviamente con una estructura, con una gerencia, subgerencia, jefatura de innovación, que tiene una estructura de acompañar a los que lideran los proyectos de innovación, tanto en metodología como en HH, para una ejecución lo más prolija, lo más rápida, con menos errores, etcétera, y siempre también acompañados con diferentes formatos. Nosotros trabajamos mucho con sponsor, ya siempre un proyecto independiente que tenga un líder, ojalá tenga un sponsor gerencial que apoye no solamente a nivel de conocimiento, sino también político. Uno cuando está en la mesa de innovación y va a presentar al gerente general, nuevamente, proyectos riesgosos, proyectos donde no sabemos qué va a pasar, el tener un amigo en la mesa que te dice, vamos, te apoyo, te presto ropa, ayuda muchísimo al que está presentando adelante. Entonces, la innovación tiene mucho también de política, de estrategia, porque hay riesgo, entonces hay que manejar ese riesgo. Entonces tenemos equipos donde está el líder de proyecto, el líder de innovación,
que tiene su sponsor, que tiene quizás gente que lo ayuda a ejecutar, y que también está la gerencia de innovación que lo apoya de manera metodológica o con HH. Está este comité de innovación que sesiona todos los meses 2 horas idealmente, y después está el directorio donde el gerente general va a presentarle al directorio cómo vamos en todo este tema de la innovación cada 3 meses, semestralmente, ahí de acuerdo a la compañía. Así más o menos como gestionamos un poco las expectativas de los avances de los proyectos de innovación en una empresa. Bien, se parece, o sea, los proyectos tradicionales también tienen sponsor, tienen hartos temas en común, los riesgos son menores, siempre ocurren riesgos, también se concretan los riesgos en los proyectos tradicionales, muchas veces no se ven venir igual. Y cuéntame, ¿y tienes alguna experiencia que te gustaría compartir de algo a lo mejor memorable, como de alguna implementación? Sí, mira, te voy a contar una experiencia que hicimos con Sodimac, ¿ya? Ya. Creo que es uno de los proyectos más emblemáticos que siempre cuento como caso, porque es un proyecto aparte que fue muy bonito. Me tocó trabajar 12 años apoyando a Sodimac en innovación corporativa. Ahí Dani Samusic es la subgerente de innovación de Sodimac Chile, y con la Dani veníamos trabajando siempre de un año para otro una planificación, una estrategia de innovación. ¿Ya en qué vamos a innovar? Mira, tenemos estos problemas, se hace una elección de problemas, un pipeline, estos son los proyectos, todo muy ordenado, porque es un portafolio que nosotros tenemos que agilizar, etc. Y llega la pandemia. Llega la pandemia y eso implica que más del 90% de la facturación de Sodimac, que era en ese tiempo físico, se estanca porque se cierran las tiendas. Entonces no puedo ir a la tienda a comprar. Entonces nosotros, como equipo de innovación, entre Sodimac e Inspira, decíamos, oye, ¿qué hacemos? Todos nuestros sueños, todo nuestro pipeline de proyectos queda estancado porque ahora no podemos hacer nada en la tienda. O sea, ¿qué hacemos? Y ahí es donde una de las cosas muy interesantes que tienen los equipos, tanto de innovación como de transformación digital, es el mindset de agilidad y de cambio que nosotros tenemos que tener para rápidamente desechar el pasado y pegas de 6, 8 meses y decir, ya, es que esto se queda stand-by y tenemos que organizarnos rápidamente e ir para adelante, porque esto es así, ¿ya? Y ser muy, muy fuertes en términos de estómago, decir, ya, vamos adelante. Entonces, ahí lo que hicimos fue, dijimos, ya, entonces, estamos en pandemia, ¿qué es lo que necesita Sodimac? Que lo apoyemos en la venta digital. Si no se puede ir a la tienda, entonces apoyémoslo en la venta a través de la web. El tema es que, perfecto, quizás tú, Lucía, yo sabemos perfectamente comprar en sodimac.com, porque obviamente tenemos estudios, compramos en el e-commerce por nuestros hijos, etc. Pero Sodimac es súper transversal. O sea, la señora Juanita, que vive en Puente Alto, que tiene 60 años, también compra en Sodimac y ahora no va a poder ir a la tienda Sodimac y tiene que comprar en la web. ¿Y cómo ayudo yo a la señora Juanita? Entonces, teníamos un desafío de cómo apoyar el negocio base, y para eso conectamos un poco esa necesidad con una startup con el cual veníamos hablando, que es Fides, una startup que nace en Chile, que ya está en Perú haciendo negocios, se ganaron un fondo de Estados Unidos, etcétera, muy bueno, que es como, para resumirlo, es un Zoom on demand. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un botón en la página de Sodimac y cuando alguien quería comprar, apretaba este botón y te salía un Zoom, ¿ya? Una persona hablándote, pero lo interesante aquí es que no era un chiquillo tecnológico, era la misma vendedora de Sodimac, que por temas de salud no podía ir a tienda porque era un segmento en riesgo y que estaba en su casa. La señora que lleva quizás 30 años en Sodimac trabajando, te aparecía ahí y te decía, hola mijita, ¿cómo está? Usted Lucía, ¿qué necesita? Y te trata con ese cariño, con esa cercanía, ya que en general en el e-commerce no es tan así, te atiende un bot o te atiende un joven que es súper tecnológico. Entonces esa vendedora, con esa forma de venderte, de hacer el journey por la página, lograba cerrar la venta y nos fue súper bien porque cerramos muchas ventas, aumentamos todo lo que era la venta e-commerce por este nuevo canal, creamos este nuevo canal y fue tanto el éxito de esto que muchos de los vendedores no volvieron a tienda y se quedaron en este formato de trabajo, de trabajar desde la casa, solo vendiéndote por el e-commerce, así como estamos conversando nosotros. Entonces, Sodimac cambia contratos de trabajadores porque hay todo un tema legal. Entonces, creamos un nuevo canal, una nueva forma de trabajar beneficiosa para el vendedor,
que quizás ya no podía volver tampoco por temas de salud, pero también para un segmento que no se maneja tanto en el e-commerce, en la compra, y poder darle esa facilidad. Entonces ese fue un proyecto muy bonito. Sodimac, obviamente después siguió trabajando con Vides. Vides está en varias otras empresas, también, como te contaba, está en Perú, y un proyecto que nos trajo no solamente resultados económicos, sino que también resultados en términos de sostenibilidad, de apoyo a los colaboradores, de apoyo a otros segmentos que no tenían la facultad de comprar a través de un e-commerce tradicional. Entonces fue bastante completo y también generó un cambio en la cultura de la compañía. Es decir, oye, hay una forma distinta de trabajar y acá está. Y tú puedes optar a esta forma de quedarte en la casa, quizás trabajando de otra manera, no teniendo que ir a la tienda, por ejemplo. Mira, súper, qué buena, interesante la apuesta y además como las circunstancias, ¿cierto? Quizás fue más por la fuerza que por la razón en ese momento, pero Así es. que de alguna manera se movieron, se las ingeniaron y salieron adelante. Como, ¿no? Interesante iniciativa, Jocelyn, en ese sentido. O sea, felicitaciones. Yo me acuerdo que algo vi de Sodimac, que traté de comprar algo. Me suena mucho lo que tú me cuentas. No sé si tan así, pero me suena como como de haberlo experimentado. Sí, no, fue un proyecto bien bonito y ahí, bueno, Danisa, que siempre habla en LinkedIn y cuenta un poco los casos de Soima, ha hablado harto también en público de Vies y lo bueno, lo lindo también, que es una startup nacional, o sea, una tecnología que es de Chile, se está exportando para otros lugares, para Perú, etcétera, entonces también es un doble orgullo de poder conectar, eso es muy importante de innovación. Muchas veces el problema, bueno, lo tiene una empresa o lo tienen los clientes de tu empresa, y antes, hace años atrás, era muy lógico hacerlo todo en casa, desarrollo, equipo interno, hablar con la gente de transformación digital, pero hoy en día, cada vez más los ejecutivos, los líderes, las empresas están abiertas a trabajar con un tercero incluso que no un proveedor que tiene una espalda económica, que es una startup, y probar y apoyarse mutuamente en ver si esta tecnología me puede apoyar, yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, y sacar rápidamente una solución que le va a servir al final a tu usuario. Entonces también un bonito ejemplo de colaboración de una gran compañía con un emprendedor que estaba recién iniciando y que hoy en día tiene mucho, mucho éxito. Mira qué bien, como yo creo que los proyectos en general y escuchándote también con todo lo que has contado de innovación, la colaboración es como un pilar fundamental en cualquier tipo de iniciativas, ¿no? Como, no sé, desde que las personas pueden empatizar con el problema, ¿cierto? Las personas que trabajan en la organización y empatizan con el problema, con el foco, probablemente que entregan para buscar soluciones, ¿cierto? Es pero fundamental, eh, es como un factor de éxito de un proyecto de innovación, como la empatía, ¿no? Y la colaboración. Sí, no, sí. Y yo te diría que cada vez más esto va a empezar a suceder también por los grados de inversión. Hacer un proyecto, un desarrollo en tu empresa implica lucas, implica tiempo, implica personas. Y si hay una Sí. persona, hay una startup que ya tiene avanzado esto, que es un joven o tres jóvenes que ya empezaron a trabajar en esto y tienes la facilidad de probar esto en tu empresa para ver si resulta, o sea, lo va a hacer con menos dinero, lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más seguro, va a ayudar a otra persona también a que en su empresa prospere. Entonces, tiene múltiples beneficios, múltiples. No, absolutamente, en ese sentido. Además que se pueden adaptar soluciones y sí, si hay otro que ya lo pensó, eh, te ahorráis esa parte del proceso, digamos. Sí, Sí. Y yo siempre pregunto, eh, no te voy a hacer esa pregunta, pero siempre pregunto como por qué uno ve que fracasan los proyectos desde su punto de vista y todo. Ya hablamos de los factores como más relevantes, ¿cierto? De errores y de aciertos, pero cuando fracasa una iniciativa del portafolio de innovación, ya me estoy yendo más, como más al operativo, ¿no? Como, ¿mm? eh, lo que me ha tocado ver, ¿cierto?, es que las personas que están involucradas directamente en innovación, o en la gerencia o en la sugerencia de innovación, tienen súper claro en el fondo como este chip de fallo, ¿no? Como ojalá que te equivoques rápido y barato y en verdad tengo un presupuesto para equivocarme, muchas veces en el fondo que es una mirada muy sana, pero también no todo el mundo lo ve así. Entonces, como, ¿qué estrategias tú recomiendas, ¿cierto?, para que
en general este mindset de cómo se mira un fracaso, lo digo un fracaso, pero en el buen sentido de la palabra, a pesar de que tiene una connotación negativa cuando uno habla de fracaso, pero cuando uno fracasa, se equivoca con un proyecto, con un proyecto de innovación, como, Mm. ¿qué estrategias recomiendas tú, cierto, para convencer a toda la audiencia como implicada, más directa, cierto, no toda la organización, de mirar con otros ojos el fracaso? Sí, no, mira, perfecto. Aquí en innovación, como estamos acostumbrados a fracasar, tenemos varias formas de trabajar el fracaso. La primera es la lógica de portafolio. A diferencia de los portafolios de proyecto, que son Ujú. unos a uno, o sea, un problema es a un proyecto, en innovación es un problema es a N proyectos. Ok, Entonces, ya. eso, Ujú. ¿ya? Entonces, yo para el mismo problema tengo varias alternativas de solución. Es como, yo siempre cuento el caso de los mineros, de los 33. Entonces, Ah, teníamos un problema, estaban atrapados. Entonces tuvimos sí, que ver una forma, dos formas, tres formas, no nos quedamos con una, no es que fracasamos, al final logramos sacar adelante a sí. los mineros, porque no teníamos una única forma de sacarlos, pedíamos la máquina Canadá para allá, entonces en innovación lo primero que uno tiene que pensar es que el problema va a seguir siendo problema y que ojalá tengamos varias alternativas, empecemos con la más probable, probemos, si no resulta, estamos listos, no hacemos nada más. Pero si no nos resulta, Ujú. vamos a la segunda, vamos a la tercera, vamos a la cuarta, porque mi objetivo es resolver el problema. Mi objetivo no es sacar la solución, mi objetivo es resolver el problema. Por lo tanto, es lógico que si tengo un problema con N soluciones, no todas van a funcionar. Entonces, por lo Ujú. tanto, la lógica de portafolio no es la típica tradicional de, portafolio porque tengo 10 proyectos. No, sí, tengo 10 Exacto. proyectos, pero tengo 3 proyectos para el problema uno, 3 proyectos para el problema 2, 3 proyectos para el problema 3. ¿Ya? Ujú. Entonces, ya con eso tengo otra forma de pensar sobre el fracaso. En segundo lugar, algo que hacemos, creo yo, relativamente bien los innovadores, los que trabajamos en innovación, es matar tempranamente los proyectos, que es el gran error de las compañías. Uno llega a Ujú. compañía y cuando yo lo primero que hacemos, cuando levantamos proyectos de innovación, uno llega a la compañía y le dice, oye, ¿ustedes han innovado? Sí, no, mira, acá están todos estos proyectos. ¿Y este proyecto en qué está? No, lleva 3 años. ¿Y en qué parte está? ¿Quién lo lleva? No, no sé, ¿qué pasó esto? Y es como proyectos que nunca mueren. Y están Claro. ahí, y ahí, y ahí, y no se sabe qué pasó. Incluso hay algunos que el piloto sigue andando por años y se gasta presupuesto. Entonces, la lógica de innovación es, yo tengo un problema, tengo una posible solución, hago prototipos, hago pruebas para ver si esa solución es la correcta. Si paso esa etapa, recién ahí voy a un piloto, si el piloto es favorable, escalo, etcétera. Entonces tengo muchas etapas y si no se van cumpliendo los KPI, tengo que tomar una decisión. Oye, ¿seguimos avanzando en este proyecto? ¿Seguimos invirtiendo o lo matamos y lo sacamos del portafolio? Y me ha tocado Ujú. muchas compañías matar proyectos y nos dicen, oye, qué bueno que hicimos esto, porque no estamos acostumbrados en un comité a decir, ya, y este proyecto se muere. Hasta acá lo dejamos, no lo seguimos haciendo. Lo vamos a guardar en todo lo que es nuestra carpetita para gestión del conocimiento, para que si Ujú. alguna vez en 5 años más hay que sacarlo adelante porque ya se encontró la solución al problema que teníamos en un mejor momento, miraremos de nuevo todo lo que se hizo, pero ahora se termina, se cierra y no más proyectos y se saca del pipeline. Y hay que ser súper Perfecto. riguroso con eso, Lucía, porque yo Ujú. creo que ese es el tema. Como nunca se matan los proyectos, el fracaso está ahí. Entonces tú estás con un portafolio donde, oye, de los 10 proyectos que están vivos, hay 5 que no dan nada, entonces, pucha, no está yendo muy bien. Es que esos 5 no deberían estar, los deberían haber matado y haberle dado la posibilidad a otros proyectos para de verdad ver si salen adelante. Entonces, esas son las lógicas más o menos que trabajamos para gestionar la falla o el error. Ujú. No, interesante. Sí, totalmente de acuerdo que en los portafolios tradicionales, en verdad no es para abordar un problema, me hace mucho sentido eso. Y efectivamente, claro, uno tiene como proyectos zombies de repente, o Highlander, porque no los matas. Yo creo que una de las cosas que más pasa es que no se toman decisiones. Tú dices, oye, he invertido tanto, tanto, tanto en esto que ¿cómo lo voy a matar? Como que, de hecho, hay un sesgo en ese sentido Ah, respecto al costo hundido. mira, lo que nos pasa también, y es muy de la cultura chilena, es que la gente dice, porque el proyecto es de alguien, por ejemplo, este proyecto es de Lucía Hernández. Entonces, si yo mato el proyecto, pucha, como que estoy matando a la Lucía, como que le estoy matando el proyecto a la Lucía, es como que te mato el Ujú. hijo. Entonces,
como que personificamos los proyectos en la gente. Y yo digo, no, oye, si la Lucía puede ser súper buena jinete, pero el caballo te salió malo, entonces hay que cambiarle el caballo nomás, pues, si no es problema la Lucía. Entonces hay que separar el proyecto de la persona. No porque tu proyecto sea malo, es que tú lo hiciste mal. El proyecto no da las lucas, no se valida la hipótesis con el mercado. Entonces, muchas veces los ejecutivos nos dicen, oye, pero ¿cómo vamos a matar ese proyecto si está el gerente tanto y lleva tanto tiempo a cargo de ese Claro. proyecto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, son lógicas también que nosotros tenemos que empezar a disociar. Una cosa es el proyecto, otra cosa es el jinete que lidera el proyecto. Absolutamente. No, completamente. Me hace mucho sentido. Mucho, mucho sentido. Oye, Jocelyn, y una pregunta, como siempre pregunto estos recursos que recomiendes a la audiencia, libros, podcasts, metodologías, ¿qué recursos recomiendas para innovación? Mira, en innovación hay muchísima literatura, muchas cosas. Lo primero, a ver, la principal herramienta de innovación es el design thinking, ya que esta Ujú. lógica con la cual los diseñadores trabajan, que es pensar en las necesidades, en los problemas, y a partir de eso después sacar el mundo de las soluciones. A mí me la enseñaron en el máster y después la fuimos aprendiendo, donde hay mucho de conectar no solamente con entender el problema desde la data Ujú. cuantitativa, sino también cualitativa. Nosotros como Sí. ingenieras de la Chile, de repente yo me quedaba mucho con los números, etcétera, Ujú. pero muy Sí. distinto complementarlo con ir a conversar con el cliente, con ir a sentarse a mirar lo que está pasando en la tienda y ver cómo compra un usuario. Entonces, el design thinking y todas las herramientas de design thinking, que son las herramientas cualitativas para entender un problema, las herramientas de creatividad como un brainstorming, las herramientas para hacer un prototipo, un mock-up, un sketch, hay miles de formas. Todas estas herramientas nos ayudan a acelerar proyectos de innovación. Y entonces, primero, aprender sobre design thinking, ahí uno va a Google, a ChatGPT, a Gemini, a cualquier cosa, y te va a enseñar el proceso, te va a mostrar casos, etc. Lo segundo, en innovación trabajamos en problemas, entonces estar conectado con lo que le pasa al mundo, con Ujú. las tendencias, las tecnologías, todos son siempre fuentes de oportunidades para aprender y para conectar puntos. Los que trabajamos en innovación, no necesariamente tenemos la solución de las cosas, pero sí sabemos conectar. Ah, mira, en Sodimac está este problema, está Videx, los conecto. Yo no hice nada, por decirlo así, los conecté. Entonces, saber dónde están las cosas y decir, mira, acá este problema, y lo leí acá, y lo podemos conectar, o conocer a gente, salir y conversar, y tomarse esos cafés, es sumamente relevante. Y por último, en temas de bibliografía, yo siempre he leído cosas que tienen que ver con los cambios de mente, con casos Ujú. de éxito donde hay innovadores. A mí libros que me gustan mucho, por ejemplo, uno que es bien antiguo, se llama Mindset, ¿ya? Ya. que, que tiene que ver con, la escribió la Carol Dweck y habla con los dos tipos de mentalidades para el crecimiento, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Mentalidad Ya. fija es la gente que, no sé, pues le pasan un juguete a un niño y el niño siempre elige el mismo juguete porque siempre logra armar la torre, entonces la felicidad está en el logro. Ujú. Versus mentalidad de crecimiento, niños que hacen un día un juguete, otro día otro, porque la felicidad está en el aprendizaje, en el proceso. Ujú. Entonces, Exacto. cómo esas dos mentalidades te ayudan en estos procesos de transformación de cambio es sumamente interesante. Seguir a Simon Sinek ya en LinkedIn, tiene muchos libros, Outliers, tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, el Sprint, el libro Sprint de Google, que habla de la metodología rápida para desarrollar prototipos rápidamente. Ellos hacen el Sprint Design, que en una semana de repente Sí. pueden sacar un producto que es fabuloso. Es difícil de recrear. Yo he tratado de recrearlo en empresas y lo Ujú. más cercano que he hecho han sido 2 semanas, pero con mucho, mucho esfuerzo. Ya. Pero son lógicas que te abren la mentalidad a la posibilidad de hacer algo distinto y que sí se puede Ujú. lograr, y hay técnicas muy interesantes de bajar riesgo, bajar incertidumbre. Entonces, y obviamente seguir a todos los referentes de las empresas de tecnología, Apple, bueno, Elon Musk, todos tienen mentalidades y visiones que son súper ricas para ir generando una conversación de innovación y estar actualizado de esas conversaciones, de lo que está pasando en inteligencia artificial, de meterse a probar. Nosotros los innovadores somos buenos para meter las manos, entonces sale Gemini ya, y queremos hacer esto, queremos ver qué pasa, aprender haciendo. Al final, en innovación, y eso un poco, para resumirte esto,
siempre la gente que nos pregunta en Inspiral, oye, ¿y cómo le enseño innovación a la gente? Me dicen, ¿qué libros? Entonces le digo, mira, literatura, meterse a internet, o sea, hay un montón de cosas, ya te dije varios, pero la verdad, la única forma de aprender es haciéndolo, es metiendo las manos, es tomar un problema, ir a entrevistar a gente, salir a la calle, tratar de hacer una solución, probarla con el mercado, equivocarte. Esa es la forma de aprender de innovación, haciéndolo. Sí, no, ah, totalmente de acuerdo en ese sentido, sí. Oye, Jocelyn, y cuéntanos un poquito hoy día en qué proyectos estás, cuáles son tus próximos pasos. Bueno, hoy en día estoy trabajando con varias empresas, estoy apoyando desde Inspiral a Parque Arauco, ya estuvimos ahora cerrando un proceso de Venture Client. Venture Client es justo en la metodología donde una empresa tiene un problema y ¿Ya? busca una solución a través de una startup global. Entonces, hemos estado ayudando a articular esas soluciones. La semana pasada cerramos una convocatoria mundial de 3 desafíos de Parque Arauco para resolver problemas tanto de experiencia como de aguas, de operación, etcétera. Así que estamos en eso hoy en día. También, por ejemplo, ya pronto voy a sacar ahí una publicación, estamos trabajando con Cementos Melón, también en todo lo que es innovación, en también entregar herramientas para que la empresa quede la innovación impregnada en metodología, etcétera. Y bueno, siempre nosotros con muchas conversaciones de proyectos, de formas de hacer distintas y apoyando también en las otras organizaciones donde estoy, pues en RedMat, con la Mesa de Innovación y Emprendimiento, que siempre tenemos actividades para lograr que todas las socias de esta red de alta dirección conozcan qué es la innovación, por qué es importante, cómo la puedo integrar en mi empresa, etcétera. Y finalmente, desde mi lado, también apoyar a la Fundación Emprender, donde soy directora, con todo lo que es innovación. Ese es mi rol, ver cómo hacer crecer esta fundación a través de productos distintos, servicios distintos, miradas distintas, así que con hartas cosas. No, bien ocupada la agenda entonces, como en ese sentido. Sí, por suerte. Sí, Eso, siempre uno tiene que estar agradecida de la pega. exactamente, así es. Oye, Jocelyn, ¿hay algo a lo mejor antes de cerrar que no te haya preguntado, que no hayas mencionado, que te gustaría comentar? No, básicamente yo siempre, hay mucha gente, hace poco, Lucía, el año pasado creo que hice un podcast para la escuela que hablaba de ¿Ya? consultoría, ¿ya? Y mucha gente joven quizás me pregunta, oye, ¿qué es esto de la innovación? Eh, ¿Es bueno emprender, tirarse con un proyecto? Y creo que, para ir cerrando, creo que si tú eres joven, si estás estudiando en la universidad y tienes la posibilidad de hacer tu empresa, de hacer tu startup, de buscar un problema interesante y poder invertir poquito, barato y avanzar ahí, pucha, yo te diría, dale. Lamentablemente nosotros en nuestro año cuando estudiamos en la escuela, estos eran temas que no se hablaban. Uno estudiaba para entrar a trabajar en una empresa. Sí. Ese era nuestro mindset. Tú, Lucía, Jocelyn, estudien para lograr un puesto de gerencia en una empresa tradicional. Hoy en día hay tantas oportunidades en el mercado, entonces yo más que nada le digo a la gente, oye, aprovechen la oportunidad, hay un montón de problemas disponibles, si tú tienes tiempo, tienes conocimiento, tienes las ganas, al final lo más importante se trata de la motivación, de las ganas de hacer. Hay gente que no estudió ni computación y aprendió a programar solamente por internet, entonces esto es básicamente de intencionalidad. Aprovechar estas oportunidades de que el mercado está abierto, de que las empresas cada vez más te van a escuchar, tu solución puede ser importante y puedes lograr ser una gran empresa, un empresario, solamente trabajando incluso desde edad temprana, desde la universidad. Entonces, creo que ahí hay un potencial que tenemos que incentivar en la juventud, en los colegios. Yo tengo 2 niños de 8 y 11 años y a mí siempre me preguntan, mamá, ¿y tú qué haces? Yo le digo, yo hago proyectos de innovación y trato de meterle este bichito, ya, de hacer las cosas distintas en nuestra enseñanza, que también todavía no cambian los paradigmas de, oye, ya después del colegio voy a la universidad y después de la universidad, entonces Claro. tratar de conversar estos temas porque creo que mientras más innovadores, más startups, más gente trabajando en esto, a Chile sí o sí le va a ir mejor. No, 100% de acuerdo. Es verdad, se ha cambiado mucho. Nosotros salimos de la universidad no sé hace cuánto, 20 años, por ahí más o menos, un poquito más, un poquito menos, y es verdad, pues en ese tiempo como que no,
uno sale con ese tip de, en el fondo, estudiar, trabajar y eso del emprendimiento, de que, hoy no, que tú sabes que te va a ir mal, que nunca se sabe, es como, entonces, en verdad, sí, hoy día uno ve que es absolutamente diferente el mindset de las generaciones jóvenes. Muchas veces los papás podemos, ¿cierto?, marcar quizás no sé si para mal, pero en el fondo como más por el camino tradicional que por este camino, por todas estas opciones nuevas que existen. Y por eso tú lo puedes empezar a hacer desde joven. O sea, en Estados Unidos, niños de 15 años ya tienen su empresa, ni siquiera estando en la universidad. Entonces, si tú puedes y tú ves que a tu hijo le gusta la robótica, le gusta programar, potencialo. Oye, ¿y por qué no hacemos una solución de un problema real y mira, y quizás puedas ayudar a otra persona? Y no necesariamente por un fin de lucro, puede ser también algo social. O sea, hay muchas posibilidades hoy en día y que le van a servir para, no sé, para aprender incluso habilidades blandas. O sea, de verdad es muy beneficioso. Idealmente empezar temprano, porque si se equivoca, no importa, tiene toda la vida después para trabajar en cualquier empresa, hacer lo que quiera. Entonces, aprovechar esa oportunidad. Sí, totalmente. Yo el año pasado estuve participando de Innovation Year mentoreando a unas niñas de octavo básico, pues, entre octavo y primero medio. Y en verdad, claro, es la tremenda experiencia. O sea, yo me imaginaba, yo a esa edad, puta, en verdad, te vuela ¿Cómo la hubiera cambiado cabeza. tu vida? ¿Cómo hubiera Absolutamente. cambiado tu vida si hubieras tenido eso? Imagínate. Yo también. Sí, 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 pero en nuestro tiempo no existía eso, pero entonces hay que No. aprovechar todas las oportunidades en cualquier etapa, efectivamente, no solo cuando uno está en la universidad, también hoy día en los colegios, ¿cierto? También se están abriendo distintas oportunidades. Así que eso. Oye, Jocelyn, yo te quería agradecer por esta clase magistral que nos has dado, ¿cierto?, de innovación y con toda la experiencia que nos entregaste. Creo que ha sido valiosísimo. Conversamos de la innovación, pero desde como de todas sus aristas, ¿cierto? Así que muy agradecida de que te hayas animado, ¿cierto?, a compartir toda tu experiencia del día. No, gracias, Lucía, a ti. A mí, la verdad, no me cuesta mucho hablar de este tema porque es mi tema desde siempre y me apasiona, y ojalá a la gente que está escuchando y que trabaje o ya sea en el mundo del emprendimiento, de una startup o en una empresa, que les sirvan estos consejos para que ojalá innoven, se arriesguen a hacer cosas distintas, siempre de manera controlada. Esto no es negligente, esto es avanzar, pero con los riesgos acotados, sabiendo que estamos enfrentando una dificultad, pero hay un beneficio al final del camino tan grande que vale la pena arriesgarse. Completamente, sí. Es como con un riesgo conocido, por Exacto. decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Bueno, esperamos que esta grata conversación les sea de utilidad a todos los que vayan a escuchar este episodio y si les gustó el episodio lo puedan compartir, sigan este podcast y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, Jocelyn. Jocelyn, que estés muy Chao, bien. Lucía. Gracias. Adiós. Chao, chao.